Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos con la lectura de Srimad Bhagavatam, capítulo 62, Jada Bharata. Había una vez un brahmin que pertenecía al clan Angiras. Era un hombre muy bueno que había seguido todas las reglas de conducta instituidas para los brahmines. Tenía 9 hijos nacidos de su primera esposa. Su segunda esposa tuvo de él un hijo y una hija. El hijo de su segunda esposa no era otro que el famoso Bharata, que debía renacer nuevamente. Bharata había sido el hijo de Rishabha, una encarnación del señor Narayan, y así Narayan mismo había enseñado a su hijo todo lo concerniente al Dharma que debía ser seguido por un mumukshu, o sea, alguien que anhela la liberación de la esclavitud del cuerpo. Bharata había sido iniciado dentro del Atma Vidya y casi conquistó su salvación, pero entonces, a causa de su prarabdha karma, que no estaba totalmente finalizado, tuvo que nacer como un cervatillo, y luego de esto otro nacimiento era necesario para garantizarle su total liberación de la materia. Implacable es el destino y el sendero de la salvación, nada fácil. Se dice que los yogis nacen en los hogares de los hombres buenos. Así, Bharata nació en el hogar de un brahmin piadoso. A causa del disgusto que sentía por los resultados de sus previos nacimientos, Bharata no deseaba comprometerse con ningún nuevo apego de ninguna clase. En su misma familia se encontraba distante de sus hermanos y padres. Era un niño difícil en cuanto a su padre concernía, ya que el pobre hombre hacía lo mejor que podía para iniciar a su hijo en los misterios del Gayatri Mantra, el místico mantra de los brahmines. Pero, aunque pasaban los meses en su intento por enseñarle, el desdichado brahmin no encontró respuesta alguna en su hijo. Bharata, deliberadamente, pronunciaba mal las palabras y las recitaba desentonadamente. Rehusaba leer y gradualmente se las ingenió para que todos creyeran que era un sordo mudo. Así logró que la gente lo llamara idiota, tonto, imbécil. Por supuesto, no se hallaba afectado en lo más mínimo por lo que la gente decía. Recordaba sus previos nacimientos y estaba inclinado a una sola cosa: liberarse de la esclavitud terrenal, como la lluvia que cae sobre las espaldas del búfalo. Los comentarios de los hombres del mundo no lo afectaban en lo más mínimo, ni tampoco sus conductas. Su padre se hallaba sumergido en la realización de trabajos mundanos y también inmerso en sus afectos y apegos por la familia. Por esa razón, el pobre padre se sentía desdichado al no poder hacer un buen brahmin de su hijo. Con el tiempo, su padre murió y su esposa dejó a Bharata y a su hermana al cuidado de su madrastra, siguiendo al esposo en la pira funeraria. Ni bien murieron los padres, los hermanastros de Bharata pensaron que no tenían nada que hacer con él. Sentían que no tenían ninguna responsabilidad para con el hermano menor, de modo que no perdieron su tiempo en maltratarlo, como hermanastros que eran. Bharata nunca protestaba, y esto hacía que sus hermanos se sintieran felices. Lo hacían trabajar en el campo como un peón, lo insultaban, ya que había nacido como brahmin, pero nada le importaba a Bharata. Trabajaba hasta el atardecer y se satisfacía con los alimentos que le daban sus hermanos. A veces era un poco de harina vieja, otras las cáscaras de los granos. Todo sabía igual para el paladar de Bharata y pasaba sus horas pensando solo en el Señor y haciendo trabajo de sirviente para sus hermanos. Vivía por ese entonces un jefe de ladrones que no tenía ningún hijo. Escuchó decir que ofreciendo la vida de un ser humano como sacrificio a la diosa Kali, ésta le daría la gracia de un hijo. Por lo tanto, envió a sus sirvientes en todas las direcciones posibles para ver si podían traerle a alguien que tuviera todas las condiciones necesarias para el sacrificio.
Buscaron durante días, deambulando por todos lados. En cierto momento vieron a la distancia a alguien que estaba sentado sobre un montículo. Era Bharata, quien cuidaba el campo para prevenir que sea destruido por los cervatillos y los cerdos salvajes durante la noche. Los sirvientes del jefe de los ladrones fueron acercándose y observaron a Bharata. Siempre se hallaba indiferente con respecto al confort de su cuerpo. Lloviese o saliese el sol, hiciese frío o calor, para él siempre era lo mismo. Ni siquiera tenía el cuerpo cubierto apropiadamente. Acostumbraba a dormir sobre la tierra, razón por la cual se hallaba cubierto de polvo y suciedad. Del mismo modo, sus cabellos también estaban sucios y enmarañados. Era como una joya preciosa cubierta por lodo. Incluso su cordón sagrado estaba gris y desprolijo. La vida al aire libre y el trabajo penoso que había estado llevando todos esos años hicieron que el cuerpo de Bharata se tornara fuerte y poderoso. Mirándolo, los sirvientes del rey de los ladrones pensaron que harían de él una víctima perfecta. Su cuerpo, aunque sucio, no tenía una sola marca, una sola herida, ni un solo rasguño. No perdieron tiempo, lo ataron con una soga y lo llevaron con ellos. En realidad, estuvieron sorprendidos al ver la actitud de no resistencia que tenía Bharata mientras lo ataban. Así fue como lo llevaron al templo, lo bañaron con agua sagrada y lo vistieron con hermosas ropas hechas para la víctima del sacrificio. Luego lo untaron con pasta de sándalo. En la frente le pusieron la marca roja o sindura. Luego le hicieron participar de una fastuosa comida y lo sentaron en el altar de la diosa. Había una música salvaje y tambores que se batían. Durante todo el tiempo, Bharata permaneció silencioso e indiferente. Entonces vino el sacerdote y pronunció las fórmulas de encantamiento para el sacrificio del joven Brahmin. La diosa, mientras tanto, observó la infinita luminosidad que emanaba del joven traído como víctima y vio que sus devotos iban a cometer un acto totalmente equivocado. Por lo tanto, detuvo su mano y les impuso como castigo ciertas disciplinas para ayudarlo a despertar de ese sueño de violencia. Ella, la diosa, que era toda luz y bondad, nunca podría aceptar lo que estos devotos ciegos deseaban ofrecerle. Así pues, la diosa se presentó ante ellos y los envió a realizar trabajos espirituales para diluir su terrible ignorancia. Luego desapareció. El joven Brahmin, Bharata, también tomó su camino y se marchó por otro sendero. Om Namah Shivaya.